días, mi nombre es María Mora y yo les voy a hablar sobre la historia de la televisión. Esta abarca la serie de descubrimientos científicos, adelantos tecnológicos y apuestas industriales que resultaron en la televisión. Incluye las innovaciones en el diseño, concepción, fabricación y distribución de los televisores. También implicó el desarrollo de las estaciones de programación televisiva que los alimentan con esta programación hasta hoy. Esta tecnología lleva décadas incorporada a nuestros hogares a lo largo y ancho del mundo. Por eso a nadie le hace falta hoy en día que se le explique qué cosa es la televisión. Sin embargo, pocos saben que un televisor opera como un terminal de recepción de información enviada por cable, satélite u ondas hertzianas que brindan un patrón específico de punto de luz, los cuales se despliegan en la pantalla. Así se genera una imagen y una sensación de movimiento de la misma, acompañada de una secuencia de sonido sincronizada. El origen de la televisión. La historia de la televisión inicia con la invención del disco de Nipkow en 1884. Este era un aparato que consistía en un disco metálico y una fuente de luz que servía para proyectar sobre láminas de selenio la luz proyectada por los objetos. Fue un primer intento por capturar imágenes en movimiento, aunque no logró llevarse eficazmente a la práctica, pero sirvió para el desarrollo de los primeros sistemas de televisión a principios del siglo XX. La primera experiencia televisiva exitosa ocurrió en 1925, cuando el escocés John Logie Baird logró sincronizar dos discos de Nipkow unidos a un mismo eje. Fue usando uno como transmisor y el otro como receptor. Transmitió eficazmente la imagen de la cabeza de maniquí a 14 cuadros por segundo. La primera emisión televisiva. Esta la hizo el propio Baird en su laboratorio, pero esta fue apenas con fines promocionales o demostrativos. En 1927, la BBC produjo las primeras emisiones de programación, que no se emitía en un horario regular. En 1930 se hizo la primera transmisión simultánea de audio e imagen en blanco y negro. El aparato de recepción televisiva comerciable se creó en 1926 y fue obra del escocés Baird. Consistía en un dispositivo mecánico, como ya lo expliqué antes. Este formato se comercializó entre 1928 y 1934 en Estados Unidos, Reino Unido y la URSS. Se trataba de radio que contaban con un tubo de neón detrás de un disco de Nipkow, que producía una imagen del tamaño de una estampilla magnificada por un lente al doble de su tamaño. Desde 1929, el barrido mecánico de 240 líneas que mejoró sustancialmente el desempeño del aparato. En 1931, Vladimir Sbrockin inventó el inoscopo en los laboratorios de la RSA. Un tubo electrónico que permitió reemplazar a todos los demás sistemas televisivos, gracias a un mosaico electrónico compuesto de miles de células fotoeléctricas independientes entre finas capas. Adelantó y revolucionó la industria y permitió la aparición de la televisión eléctrica. En 1931 se creó la primera emisora de televisión en Alemania. Esta fue en casa de Manfred von Ardenne. En 1932 se iniciaron las emisiones regulares en París, aunque la calidad de la imagen no superaba las 60 líneas y era en blanco y negro. Para recibir las primeras emisiones televisivas con programación pautada, habría que esperar hasta 1936 en Inglaterra o a 1939 en los Estados Unidos. Las primeras transmisiones regulares de TV electrónica ocurrieron en 1937 en Francia e Inglaterra, aunque la transmisión a colores se había estado experimentando desde el principio, usando filtros de colores para teñir las imágenes. No se logró tener televisión a color sino hasta mucho después. En 1931 se creó la primera emisora de televisión en Alemania. Esta fue en casa de Manfred von Ardenne. En 1932 se iniciaron las emisiones regulares en París, aunque la calidad de la imagen no superaba las 60 líneas y era en blanco y negro. Para recibir las primeras emisiones televisivas con programación pautada, habría que esperar hasta 1936 en Inglaterra o a 1939 en los Estados Unidos. Las primeras transmisiones regulares
de TV electrónica ocurrieron en 1937 en Francia e Inglaterra, aunque la transmisión a colores se había estado experimentando desde el principio, usando filtros de colores para teñir las imágenes. No se logró tener televisión a color sino hasta mucho después. El primer paso se dio en 1940, el mexicano Guillermo González Camarena. Este fue un sistema tricromático secuencial. 8 años luego, el estadounidense Peter Wallmark utilizó este sistema para desarrollar otro similar. Y es así como en 1948 nació el sistema secuencial de campo, el cual tuvo éxito y fue empleado por Columbia Broadcasting System. Sin embargo, tomó mucho tiempo adaptar este sistema para que funcionara en los millones de televisores monocromos que ya se habían vendido, cosa que dio sus primeros pasos en 1950. La adaptación de televisores a color se completó en la década de 1970, aunque continuaron existiendo muchos televisores monocromos por mucho tiempo más.